Entonces, llevo en esto de la desprogramación biológica investigando, se podría decir, porque por suerte, gracias a la confianza que han depositado en mí todas las personas que han venido a mi consulta y a mis cursos, eso me ha permitido investigar. Porque lo que yo cogí de mis profesores servía hasta cierto punto. Entonces hay toda una historia, esto empezó hace muchísimos años, ha habido diversos profesores, se han peleado por los copyrights y por muchas cosas y por, ¿sabéis? Pero a mí todo eso me da igual, porque yo empecé en esto por interés personal y luego, digamos que la vida me llevó aquí. Y me llevó a hacer, por ejemplo, esto de hablar en público, que para mí antes era impensable, y a dar cursos, que es algo que me encanta. Entonces estoy aquí para explicaros de qué va, para explicaros los cursos que yo hago, y explicar algunas de las curaciones, se podría decir, milagrosas, pero no son milagrosas. Tienen su explicación científica, y eso es lo que voy a tratar de explicaros y de que os pueda llegar para que lo entendáis y lo podáis aprovechar en vuestra vida. Entonces, como digo, empecé hace ya un montón de años con esto, y como es una nueva idea, por eso pongo la foto de un sol naciendo. Es algo muy nuevo, empieza hace muy poco, realmente. 30 o 40 años en la historia de la humanidad no es nada, está naciendo, estamos descubriendo cada día nuevos códigos sobre cada enfermedad, sobre cosas que todavía no se han curado, pero si tú me dices algo es incurable, yo te digo, bueno, hay que demostrarlo, ¿no? Como hoy en día hay que demostrar la inocencia, eres culpable de antemano, pues una enfermedad es curable y hay que demostrar que es incurable. Sin embargo, en la sociedad de hoy en día se da por antemano que son incurables. Ya se da por sentado que lo que tú tienes es incurable. Una enfermedad de Crohn, una fibromialgia, un cáncer. Bueno, te pueden cortar el órgano, pero no te han curado. Entonces, ya se da por sentado esto. Y esto es una creencia errónea. Se cree que las enfermedades pues provienen de causas genéticas, se le echa la culpa a la célula, al ADN, se le echa la culpa a la alimentación, a los tóxicos, y evidentemente que en algunas circunstancias puede influir o puede estar provocada por esto. Si no, pues es que tienes un virus o es debido al estrés, que es algo demasiado general. ¿Verdad? Que es debido al estrés lo que te pasa. Tiene una enfermedad tan rara que los médicos no le ponen nombre, no saben cómo nombrarla, así que entonces le llaman, no sé, como que se traslada a la osteoporosis, ¿no? O algo así. Migratoria, toma ya. Son unos cracks poniendo nombres. Ahora, curando, lo peor. Pero para poner nombres, madre mía, ¿algún doctor en la sala? No, gracias. Bien. Entonces, todo este tipo de enfermedades, sean autoinmunes, anemias, aquí he puesto una pequeña lista, colesterol, hipertensión, hay todas unas creencias de que ese colesterol es así porque comes de tal manera, o que la hipertensión es así porque tal, o etcétera, etcétera, etcétera. Creencias. Todos son creencias, y además incurable. Bien. ¿Y nadie se plantea nada? Bueno, pues entonces me voy a hacer una medicina china, me voy a poner unas agujas, o voy a hacer una constelación familiar porque tengo problemas de relaciones, o voy a hacer... y hacemos cosas. Y entonces pues me he mejorado, me he curado, tal, vuelve a venir la enfermedad poco después. Entonces, ¿qué es lo que la mantiene? Yo os voy a hablar de eso, de cuál es el origen, cómo funcionan las enfermedades, pero no solamente eso, en la desprogramación biológica es más amplia. Como nos basamos en el funcionamiento del cerebro desde el punto de vista de las neurociencias y de los últimos descubrimientos, lo que utilizamos, digamos, esa programación inconsciente biológica que tiene nuestro cerebro, nos sirve para desprogramar también relaciones. ¿Qué quiere decir desprogramar? Primero, tenemos un cerebro que es de código abierto, y aunque ya vienes con una influencia de tu historia familiar y cultural, tu cerebro va a empezar a captar todas las cosas de tu alrededor cuando eres ya muy chiquitín, muy chiquitín, muy chiquitín, ¿verdad? Hoy he estado con un niño de 1 año y 2 meses, es muy listo, tiene unas pelotas así. ¿Y por qué tiene unas pelotas así? Porque en el 4.º mes pensaban que era una niña, y ya había tenido 4 niñas, no, 3 niñas, 3. Y es como, bueno, es la última oportunidad, quiero tener un varón, un niño. Bueno, el niño a los 6 meses ya tenía carácter masculino,
y con 1 año y 2 meses no le digas cómo se hacen las cosas, lo hace él. Y es así, está demostrando que es un varón constantemente. Si además tuviera exceso de agresividad, entonces ya sería un exceso de masculinidad que habría que regular. Pero fijaros por una cosa tan sencilla, un susto que se llevaron porque pensaban que venía otra niña. En otro caso fue muy divertido, porque cada vez que le decían, es otro niño que también tiene mucha fuerza, cada vez que le decían el nombre que le habían preparado para niña, el niño, que sabía que eso era un error, daba una patada a su madre en la barriga así. ¡Pum! Por ejemplo, imaginar que la iban a llamar Clarita. ¿Cómo estás, Clarita? ¡Pum! Patada. Para que luego digan que los niños no saben. Ya en el vientre saben, se enteran de todo. Entonces, ese cerebro de código abierto que capta la información y se adapta constantemente desde que estamos en el vientre materno, genera una serie de ecuaciones, de hologramas. ¿Qué es un holograma? Es un montón de información contenida como si fuera en una guía, en un mapa, ¿vale? Y ese holograma lo despliega en el momento que es necesario. Bien, todo esto se va programando en nosotros, ¿bien? Programando. ¿Para qué se programa? Para no tener que volverlo a aprender. Es para ahorrar energía. Tú programas caminar para no tener que volver a aprender a caminar. Si tienes un accidente y tu cerebro recibe una sacudida, hay gente que olvida caminar o olvida hablar, lo sabéis, ¿no? Por ejemplo, en un accidente. Tiene que volver a aprender. Entonces, para no volver a aprender, el cerebro programa las cosas, programa las actitudes, programa los comportamientos de supervivencia, programa todo. Y luego traemos ya un montón de programas que son biológicos, que son de intercambio de moléculas y esas cosas, con el oxígeno en la sangre, el azúcar, etc. Todo eso está automatizado, no tienes que pensar en ello. Entonces, la mayoría de enfermedades son idiopáticas, pero como el cerebro programa cosas, hay cosas que podemos desprogramar. Yo lo que no te puedo desprogramar es el intercambio de azúcar en la sangre, si está bien. Eso no te lo puedo desprogramar. No te puedo desprogramar que dejes de tener una rodilla, en vez de eso tengas un pie de pulpo. Eso no se puede cambiar, es demasiado cambio genético. ¿Me entendéis? El programa solamente podemos desprogramar aquello que está funcionando erróneamente. Porque alguien me dice, oye, esto no me lo desprogrames, que me va muy bien. Digo, no te preocupes, las cosas positivas no se desprograman. Entonces, desprogramar es borrar ese cassette, porque antes le llamaban cassette. ¿Os acordáis de los cassettes? Ya tenéis una edad, todos los de aquí. ¿Sí? Es como si fuera un cassette que habéis grabado. No sé, pensar en vuestro artista favorito cuando erais chavales o chavalas, y habéis grabado a ese artista y ese cassette se cae detrás de la mesita de noche y se queda ahí, olvidado. Tú te independizas, te vas a casa de tu madre y un día tu madre recoge la habitación porque la va a tirar, ya no te va a ver más el pelo, lo cual es normal. Va a tirarla, y entonces encuentra el cassette y a ti te hace ilusión, ¡mira! No sé. ¿Cuál era tu música favorita cuando eras adolescente? Confiésalo. ¿Qué dirías qué pondría el cassette? ¡Camela! ¡Ay! Claro, dices, yo ya esto ya no lo escucho, pero ahí está, lo voy a poner. Si encuentras algún sitio donde ponerlo hoy en día, claro. Pero dentro del cassette está la misma información que se grabó cuando tenías 15 años. Y a los 30, algo la puede hacer despertar. Pues el cerebro funciona igual. A ti una chica te dijo que no a los 15 años. Cuando tienes 45, estarás, por ejemplo, con el miedo que te digan que no, si esa chica, si eso te movió el corazón, ¿sabes? Eso queda ahí. Y luego es como una subrutina, ¿si entendéis? Va siempre de fondo, de fondo, de fondo. Si no lo puedes expresar, si nunca lo has hablado con nadie. Esto le llamamos un programador. Hay muchas personas que tienen problemas en las relaciones. Bueno, aquí sale el tema de las dificultades del aprendizaje, luego os explico un poco, pero ahora estaba con el tema de las relaciones humanas. Y la gente dice, pues, que la gente es así, que no cambiará, o yo tengo este carácter, o yo soy tímido, o es que a mí no me sale lo de ligar, o a mí no se me acercan los hombres, o cada vez que escojo un hombre es un desastre. Bueno, pues hay que ver qué ha pasado en tu vida y en tu historia familiar, para que eso se programe de esa manera. La gente que encontramos no es casualidad, no es casualidad la gente que nos encontramos, sino cuánta gente le pasa, ¿no? Encuentran una persona y luego otra persona, y siempre es lo mismo. Entonces, todo este tipo de relaciones también se programan de acuerdo a lo que hemos vivido.
podemos tener aversión o atracción hacia cierto tipo de personas. Hay gente que tiene atracción por los idiotas y por los estúpidos. Así, y luego tienen shocks. Porque claro, lo que te produce la enfermedad es cuando alguien va y te pega un pedazo de shock, ¿verdad? Y de pronto te está poniendo, y dices, pero ¿cómo puede estar pasándome esto? Hay alguien aquí sentado que sabe muy bien de lo que estoy hablando. Y estuvimos hablando y digo, es que hay gente buena y gente mala, y tenemos detectores para la gente mala, entonces ¿por qué buscamos que alguien nos machaque? No nos colocamos en posición de víctima, ay me dejó, o ay me han machacado, ay me han maltratado, han abusado de mí. No, ¿por qué te pasa eso? ¿Por qué no detectas que el otro es un pedazo bicho que te va a amargar la vida? Porque esas cosas se ven enseguida. Pasa por eso. ¿Y por qué no los detectamos? Porque hay una ansiedad en la búsqueda del amor de alguien que también abusó de nosotros cuando éramos niños. Papá, mamá, la abuela, da igual, el hermano mayor. Y en esa ansiedad buscamos las migajas de amor que no nos dieron. Y entonces nos rodeamos entonces de algún capullo que nos va a joder. Y otra vez volvemos a revivir lo mismo que en la infancia. Este patrón que os acabo de explicar le pasa a muchas personas. Y es la clave de muchos conflictos repetitivos que nos van a llevar a la enfermedad. Entonces, bueno, pues ya sabéis, para evitar shocks no os juntéis con estúpidos. Preguntarlo primero, ¿es usted un estúpido? ¿Una estúpida? ¿Me va a joder la vida? ¿Sí? ¿No? Es importante desarrollar un radar. Todos tenemos una intuición. Esto no lo cuento en las conferencias, no es la parte, pero ha venido al caso. Realmente uno puede ahorrar muchos conflictos si sabe con quién relacionarse y sabe poner límites también, porque muchas veces uno se deja invadir, no sabe poner límites, y eso es debido a esa búsqueda de amor, a esa falta de valor en uno mismo, ese miedo a ser abandonado, a no ser querido, a no merecerse las cosas buenas de la vida, ¿verdad? Yo lo sé muy bien porque me ha escrito un mail diciéndome lo que le pasa, entonces yo ya sé lo que le ha pasado en la vida, sé todo lo que le ha pasado, y encima migratoria, como los pájaros que migran. Bueno. Entonces, también se programan estas cosas, estas problemáticas, y también las dificultades en el aprendizaje. Así que los problemas de memoria, los problemas de desarrollo personal, los problemas de matemáticas o una niña que no se puede concentrar en clase, el TDA, todo esto se puede desprogramar. La hiperactividad en un niño, todas estas cosas se desprograman. ¿Me miras así? ¿Tienes un niño con hiperactividad? No. ¿Trabajas de profesora? Sí. Sí. Vale. Bueno, ¿ves? No leo mentes, leo el cuerpo. Es fácil saber lo que está pensando. ¿Cuántos niños tienes con algún problema de estos? Tenía pues 6 o 7. 6 o 7. ¿Tenías? Sí. ¿Qué pasa? Ahora soy de soporte. Vale, ahora vas... Vale. Pero siguen teniendo los problemas. Sí. ¿Y qué intervención realizáis? Muchas. Contenerlos, reeducarlos, no funciona. Claro. Su cerebro está programado para huir. Entonces, contra más intentéis contener a ese niño, más problemas habrá. Es como intentar que un conejo, que todos son un depredador, o que un pajarito, que sabes que el pajarito cuando come, siempre mira enseguida, no vaya a ser que venga un gato. Es lo mismo. Tú no puedes hacer concentrarse a un pajarito. Bueno, algunos loros son muy inteligentes y se concentran y eso. Pero, ya digo, es un funcionamiento automático y se programa en ciertas circunstancias que heredan de los padres. Sería muy fácil, pregunta a los padres quién ha sido machacado intelectualmente en la familia, humillado. Eso es lo primero que hay que buscar, y buscar quién es el depredador. A veces hay historias sencillas y a veces hay historias complejas que abarcan al sistema. Por eso es difícil decir, venga, yo soy psicóloga de colegio, voy a ayudar a los niños. Claro, es que hay que meterse con los padres. Cuando digo meterse, es meterse. Es meterse en su vida. Claro que sí. Es decir, a la gente, si tiene algo, hay que preguntar qué le ha pasado. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado en el embarazo? Buah, la suegra no la aguantaba. Pero no le puedo mandar a la mierda.
Me gustaría. Cada vez que se acerca no la soporto. Me gustaría huir y no puedo. ¿Qué hace el niño luego? Claro, estará sentado. Para él estar sentado es estar en una prisión. Porque la madre está en el deseo de huir cuando está embarazada. Por ejemplo, este me lo acabo de inventar, tengo muchos ejemplos. Pero por no contar uno, así que no salga retratado. Entonces, claro, hay que trabajar. Entonces hay que hablar con las personas seriamente y decir, tu hijo tiene este problema, ¿qué ha pasado en tu embarazo? ¿Qué os ha pasado a vosotros en la vida? No tengáis miedo de hablar, no tengamos miedo de contarnos la vida. Todos hemos vivido de todo. Y los educadores o los psicólogos de colegio, etcétera, si conocen esto, y algunos ya lo conocen y empiezan a aplicarlo, hay unos cambios maravillosos en los niños. Así que no es que el niño sea tonto o que la persona no sirva para trabajar, es que tiene programas, está programado. Puede ser que un chico de 20 y pico años no encuentre trabajo. Y dices, no, es que la cosa está muy mal, ya te pones en plan víctima. Ah, vale, genial. Pero es que resulta que cuando su madre se quedó embarazada de él, el trabajo que ella llevaba 14 años en ese trabajo y además la iban a ascender, era una empresa japonesa muy machista, los japoneses son muy machistas, le empezaron a hacer muy bien para que se fuera. Bueno, en sí se lo dijeron, tú ahora a cambiar pañales, dar biberones y prepararle la cena a tu marido. Esas fueron las palabras. Y él ya pues tuvo un shock muy fuerte, entonces el médico le dijo, te voy a dar la baja porque el anterior niño lo perdiste. Lo perdiste. Y para que no vivas el mismo estrés te voy a dar la baja. Y ella muy contenta, se alivia. Pero en ese momento el cerebro del bebé, que como habéis visto, graba, si le cambian el nombre, ya le molesta, todos los bebés saben lo que pasa alrededor, ¿qué va a sentir? Mierda, mi madre deja de trabajar porque si se pone a trabajar estoy en peligro de muerte, me puede perder. Entonces él va a grabar un conflicto de miedo a estar en una organización laboral, a tener trabajo. Y es lo que le pasa, lo ha intentado varias veces y encuentra un trabajo pero no le dura nada o está muy poco y no encuentra trabajo. Entonces por eso ahí vamos, es lo que llamamos el proyecto de sentido. En esa etapa tan tierna se nos programan cosas muy fuertes, pero fijaros que aquí estamos entre la vida y la muerte. No es porque hay un problema en el trabajo que tú luego no vas a encontrar trabajo porque tu madre tenía un problema en el trabajo, no. Es porque le dan la baja para no perderla por el estrés que vivía en el trabajo ya que la iban a echar. Ya que la anterior también se quedó embarazada, la pusieron en estrés y lo perdió. Es decir, podríamos decir a nivel simple, en una ecuación biométrica, por decirlo de alguna manera, que el trabajo mató a su primera hija, es decir, a su hermana. Porque el cerebro todo lo reduce a ecuaciones simples, simbólicas. Y de esa manera podemos acceder al cerebro de esta persona cuando le damos la orden contraria y lo desprogramamos. Fíjate lo que pasó aquí, grabaste esto, la persona tiene como un clic interior y se desprograma. Eso es la desprogramación. ¿Lo habéis podido entender? ¿Sí? ¿Me he explicado? Vale. Así que fijaros para la cantidad de cosas que sirve. Es impresionante. Yo digo, llevo 13 años con ello y la cantidad de cosas que he desprogramado a personas y a mí mismo. Bueno, aquí tengo otra parte de la conferencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú dices, como alguien que viene a la consulta porque tiene una enfermedad en los ojos o porque... y te dice, bueno, es que tengo esto, pero a mí no me ha pasado nada. Ya. Según tu realidad no te ha pasado nada. Entonces, todo lo que nosotros vivimos, nuestro cerebro, sobre todo lo que es conflictivo, lo graba en una zona sumergida, para que tú no tengas acceso y así estés protegido de ello. Sobre todo cada vez que se crea una enfermedad, los shocks de la infancia o lo que está relacionado con eso, se aparta de la conciencia para que tú puedas sobrevivir, para que no estés reviviendo ese trauma constantemente. Hay mucha gente cuando ha tenido un accidente no recuerda el accidente, es normal. Tampoco hace falta ir a abrir la memoria de ese accidente con una hipnosis o algo así, no es necesario. El cerebro lo encapsula y lo mete todo en la caja negra y lo guarda. Un accidente, un abuso, algo muy
traumático. Y se puede guardar en un rincón. ¿Y si se guarda es por algo? Entonces hay terapias que despiertan las memorias de estas cosas y te dejan hecho una mierda. Por ejemplo, tenía una persona que venía a los cursos, estábamos desprogramando un tema del peso, ella se fue a hacer un retiro, hizo una meditación, ahora os va a venir una imagen, te relajas, tal de la infancia. Entonces le vino la imagen de cuando el director del colegio abusó de ella. Y también su abuelo. Claro, se puso enferma, me llamó histérica, estaba enferma. Pero claro, en ese retiro no trataban esas cosas. Ahora apáñate, te hemos abierto la memoria, ahora tú ándate a buscar una aguja e hilo. Así que no es la primera vez que me pasa eso. Y luego yo ando remendando los desastres que hacen las demás terapias. Así de veces. Entonces el cerebro tiene sus sistemas y es de protección. Y hay que respetarlo, el cerebro sabe cómo. Por ejemplo, hay una alumna mía que no recuerda nada de los 9 años para atrás. Nada. A los 9 años se quiso suicidar. Algo habrá pasado, ¿eh? Un niño no se quiere suicidar. No es normal. Pero no recuerda nada. Entonces no vamos a forzar. Vamos muy poco a poco. Ahora ella se está ya separando de sus padres porque son muy absorbentes sus padres. Pongo algunos ejemplos para entender, porque hay cosas de cómo funciona el cerebro que son muy misteriosas. Eso sí, a mí no me ha pasado nada, es muy habitual escucharlo. Entonces una cosa es la apariencia o lo que parece que es lo que te ha pasado y otra cosa es la realidad. Nosotros digamos que hay una realidad que es insoportable para vosotros y se va a quedar en vosotros sin resolver y eso es lo que enferma. Mi mamá, por ejemplo, no me quiere. ¿Os acordáis aquello? Mi mamá me quiere. Mi mamá me mima, nos hacían escribir, la profesora. ¡Mentira! Había que poner al lado. Ya nos meten eso 100 veces. Somos de código abierto. Al final no lo creemos. Pues a lo mejor tu mamá no te quiere. Tú sí la quieres, pero a lo mejor ella a ti no. No sabéis lo que cuesta demostrarle a una persona que su mamá no le quiere. Es lo más difícil del mundo. Ahora todos estáis pensando, claro, yo sé que digo esto por algo. ¿Mi mamá me quiere o no me quiere? Si tu mamá te ha pegado, tú la vas a justificar. Bueno, es que yo era un bicho. Si tu mamá se olvidaba de ti en el colegio, bueno, pero es que estaba muy ocupada. Si tu mamá prefería a tu hermana, bueno, es que mi hermana es que era más guay, yo era muy burro o muy burra. ¿Os dais cuenta? Todas estas justificaciones quiere decir que estáis involucrados dentro de un sistema de apariencia, un sistema que gracias a tapar lo que pasa, ese sistema sigue funcionando. Por eso cuando la persona viene a consulta, a veces a tratar una patología, a veces es algo muy sencillo. Tengo alergia al gato. ¿Qué te pasó con un gato? Pues yo tenía un gato y el gato desapareció, o lo atropellaron, y tuve un shock. Cuando luego me regalaron otro gato, empezó la alergia. Bien, esta es muy fácil. La persona recuerda eso porque no lo recordaba, hace la asociación y se acaba la alergia, así, instantáneo. En los cursos de alergias desprogramamos 50 alergias en cosa de 3 o 4 horas. Ahí el 60% de las alergias no son sistémicas, es decir, no afectan a conflictos de relaciones dentro de la familia. Son solamente pequeños shocks y se guarda la memoria en el sistema inmune. Así de sencillas. Y luego hay otras más complejas. Y lo que ocurre es esto, que nosotros crecemos en un sistema que de alguna manera, aunque nos haya maltratado o nos haya humillado, lo protegemos y lo defendemos. Es la parte más difícil, es cuando tenemos una enfermedad autoinmune, o tenemos una enfermedad de los huesos, o tenemos algo así, una fibromialgia también, a veces. Entonces, ese tipo de cosas hay que trabajar con cómo la persona se ha criado en su entorno, cómo son las relaciones. Ya digo, a veces no es tan fácil. Entonces, hay patologías que son muy fáciles, que es tac, 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 esto, y otras que involucran tu sistema familiar y que involucran una acción que tú debes hacer, un cambio
en relación a poner límites ahí, o en tus relaciones laborales o en tu vida, implican un cambio, es donde la persona tiene que coger un coraje, un valor para hacer ese cambio. La persona siempre tenía problemas de pulmón graves, siempre estaba todo el día criticando a todo el mundo. Un día me dijo, yo vengo aquí porque tú eres el único que me escuchas. Cogí y le abrí la puerta y le dije, ya te puedes largar. No has entendido nada de las sesiones. No, por favor, no. ¿Cuándo vas a hacer algo al respecto? ¿Cuándo vas a poner límites a los demás? Porque ella se deja pisar para ser querida, pero luego anda criticando por detrás. Por ahí se le va la energía. Y al final, tanto tiempo con eso, ay, no fue el tabaco, lo que le creó, ¿cómo era esta enfermedad? Un EPOC. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las siglas que ponen los médicos, para que no sepáis de qué estamos hablando. Entonces, así fue como empezó a curarse, diciendo, la palabra es aire, y si te hacen callar la boca, el aire se te queda aquí, se te va a pudrir, EPOC. Así que, muchos ejemplos de curaciones, pero algunas es recordando un conflicto, y otras son simplemente, a ver, qué bien vamos de tiempo. Otras son simplemente, shocks traumáticos que has vivido en tu vida y el cassette está ahí, rulando todavía, escuchándote en tu subconsciente, aparecen los sueños o aparecen las relaciones que tienes. Hay muchas pistas para ver esto. Y otras veces tiene que ver con las relaciones que te rodean. Entonces ahí se necesitan hacer cambios. Bueno, esta es una parte que nos vamos a saltar. En muchas conferencias ya lo he explicado esto. Es el cuerpo donde se expresa la enfermedad, el cerebro automático es el que manda sobre el cuerpo y el pensamiento es el que está ocupado de encontrar las soluciones a los conflictos que vives. Si con tu pensamiento no encuentras solución, es tu cerebro y tu cuerpo que van a cargar con el conflicto y van a generar un cambio, por ejemplo, en el nivel de azúcar, o en la tensión arterial, un problema en el riñón, y puede ser de lo más leve a lo más grave, dependiendo de la intensidad con la que se vive el conflicto, más las memorias que traes de tu historia familiar. Por ejemplo, una persona que trae una memoria familiar de ruina total, por los dos lados, paterno y materno, donde además en un lado asesinaron a 3 personas a disparos, no muy lejos de aquí, de Manlleu, lo cual es una pérdida terrible. Eso afecta al riñón. Y él va a tener problemas de riñón, hasta el punto que le hicieron un trasplante de un riñón que también iba a perder, y ahí y al final pudo recuperar ese riñón. Él en su vida también ha tenido muchos conflictos, pero ese vector, esa fuerza de la historia familiar, le va a llevar a vivir esos conflictos con mucha más intensidad, hasta el punto que a los 20 y pico años ya se moría sin riñones. Por eso no solamente es lo que tú vives, también lo que heredas. Otra persona con el mismo conflicto haría otra cosa, quizás, pero esa historia familiar ya te va a determinar hacer una patología muscular o una patología del circulatorio, una patología del riñón o una patología del pulmón. Por ejemplo, una mujer hace cáncer de pulmón, un tipo de cáncer que es muy preciso, que tiene que ver con miedo a morir asfixiado. ¿Y dónde tenemos miedo a morir asfixiados? ¿En el agua? ¿Alguien tiene otra idea? En el agua tenemos miedo a morir ahogados. Aquí tú tienes una idea, dice aquí, ¿no? Aquí, porque esto parece un refugio antiaéreo. Bajo tierra, claro, porque él ha bajado a las minas, él ha trabajado en minas. Ahí sí que tienes miedo a morir asfixiado en las minas. Y también en un incendio, cosa que a nadie se le ha ocurrido y fue lo primero que le pregunté. Efectivamente, en su familia había habido un incendio en Berga, se incendió la casa de noche, entró ese padre a salvar a su niño de 4 años y murieron los 2. Y también una niña que intentó huir del humo. En los incendios mueres por el humo. Sí, un drama,
Pero no todo el mundo va a hacer cáncer de pulmón en su familia, sin embargo ella sí, curiosamente. ¿Por qué? Porque ella tuvo un trauma con otro incendio justo unos meses antes de que empiece el cáncer. También hubo una persona cercana a ella que tuvo un accidente y murió en ese incendio. Y ahí se dispara la memoria familiar que ella no tenía en cuenta para nada. Después de ver esto, que fue una sola sesión, ella en la siguiente sesión ya respiraba bien, pero todavía no se había hecho las pruebas me las habían dado en septiembre y ya han desaparecido todos los puntitos y el cáncer grande se ha reducido. Entonces, mi suegro me dice, hostia, no hables tanto del cáncer, que no es políticamente correcto. Me la suda. Así de claro. Esta mujer se ha curado así de fácil. Ya digo, otras personas no han sido tan fáciles porque su patología, da igual que sea un cáncer o la que sea, un constipado puede ser igual de difícil o fácil. Su patología tiene que ver con el sistema que vive. En este caso de esta mujer teníamos suerte, fue un shock muy claro y concreto, más una memoria familiar. Y teníamos también una gran ventaja, no tenía miedo. Porque el problema cuando te diagnostican un cáncer así, con metástasis y toda la leche, es que ya te ves en la caja de pino, tienes miedo, ese miedo lo ocultas y lo refugias en un rincón de tu cerebro y le llamas que tú luchas contra tu enfermedad. Luchamos contra el cáncer, cagados contra el cáncer, poner debajo. Eso es lo mismo. Esa es la verdad. Tuve una persona que era así. Yo soy muy luchadora, me dice, lo primero, nada más sentarse en la silla. Yo ya sé que es mentira. ¿No? Nos pasamos la vida engañándonos a nosotros mismos. El trabajo en la desprogramación, el buen trabajo del terapeuta es ponerle la verdad a la persona. Lo que te cura son dosis de realidad. A ver si puedo ir hacia atrás. ¿Dónde estaba la realidad? Bueno, lo del iceberg que veíais. Bueno, esto sería una de las tomografías computerizadas donde se ve uno de los focos, que es la información del conflicto. No es que haya un daño cerebral. No sé si se ve, veis como un halo, y aquí también se puede ver en el cerebelo, sobre todo en aquella zona de allí, hay como un halo, es una vibración. Esto se llamó focos de Hammer, pero el mapa que se hizo de los focos no funcionaba bien, así que yo funcionaba sin esto. Yo no leo tomografías, hay una persona experta que sí las lee, y está diseñando un nuevo mapa. Pero a mí, digamos que hasta ahora ha sido con las historias de las personas, como yo siempre he funcionado y he podido desprogramar, pero está basado en estos descubrimientos, lo que nosotros hacemos. El inconsciente ya ha discutido qué es lo que vas a escoger, antes de que tú seas consciente de qué escoges. Y en sí esto ya está demostrado en las neurociencias. Entonces cada vez que escoges un sitio donde vivir, o qué ponerte, o con manera de ser, o si te gusta este grupo o este no te gusta, etcétera, etcétera, tu inconsciente ya lo ha decidido. ¿Y de acuerdo a qué? A ver si lo adivináis. De acuerdo a tus programaciones que traes de cuando eras así. Más las programaciones que vienen de tu familia. Entonces, ya digo, podéis, si os gustan estos temas, ver el documental, se llama El cerebro automático. ¿Alguien lo ha visto? Lo han dado muchos años, cada año daban una vez documental en la 2, El cerebro automático. Entonces, hay una escena donde se ve un científico alemán ahí, viendo cómo se encienden unas lucecitas en el cerebro donde va la glucosa, en el momento de tomar una decisión. Y él puede saber lo que va a decidir la persona solamente porque unos segundos antes de que la persona decida, hay una zona del cerebro que depende de lo que decida, se enciende una zona o se enciende otra. Con lo cual se demuestra que el inconsciente decide antes que el consciente tenga que tu yo tenga conciencia. Pero atención, eso va muy bien, porque lo que decía el vídeo es que si tuviéramos que analizar todos los factores, por ejemplo, para tener pareja, para ser padres, decisiones importantes en la vida, la casa que te vas a comprar, la hipoteca que te va a encadenar, todas estas cosas, si tuviéramos que hacerlo conscientemente, tardaríamos años en analizar todos los detalles. El cerebro inconsciente lo analiza todo, lo pone en un pack, hace y lo decide rápido. Tú entras a que estás buscando casa donde vivir, entras y sabes si te gusta o no te gusta
en el primer instante, o la persona con la que quieres tener una relación también. Eso funciona muy rápido, es inconsciente. Entonces nosotros utilizamos estas cosas en tu vida, a quién has conocido, qué pareja tienes, o qué cosas te pasan, por qué escogiste estudiar eso con esa persona, o llevar tu hijo a tal sitio, o por qué tal, porque esas decisiones son inconscientes y están determinadas por ciertos programas. Y eso nos ayuda a poner en relieve luego, a poder extraer cuál es el programa que te lleva ahí, a esa decisión equivocada o a ese conflicto que has vivido. Bueno, de esto ya he hablado. Sí. Bien. Como os he dicho antes, durante el embarazo, todos los proyectos, conflictos, entorno, todo esto, todo lo que pasa con los futuros abuelos, etcétera, con los hermanos, todo eso se graba en nosotros. Y es una información importantísima. Todo el mundo que tiene esta información puede ayudarle muchísimo. Así que en los cursos que yo doy dedicamos 3 días a enseñar bien cómo funciona esto, cómo se programa y a practicar sobre ello para desprogramar. Aquí he puesto algunos ejemplos ya en la conferencia de grabaciones durante el embarazo. Luego en el taller que vamos a hacer, os quedáis, ¿no?, en el taller, nos lo vamos a pasar muy bien, vamos a ver algunas historias, van a salir ahí, así que esta es una de las cosas que trabajo en los cursos, se trabaja muchísimo porque es un momento muy importante, es el momento de la concepción, si te querían o no te querían. Yo os digo una cosa, siempre te quiere, la vida siempre te quiere, si no, no estarías aquí, ¿no te fueron a buscar? Está claro, una reacción ahí, fíjate cómo le pica todo. Entonces, la vida siempre te quiere. ¿David? Joan. Ya antes jugué a cambiar los nombres, ahora ya... Entonces es eso. Eso queda en nosotros, pero la vida siempre te quiere, si no, no estarías aquí. El padre puede decir, no lo fui a buscar. No lo fuiste a buscar, pero entonces, ¿qué hacías? Cuando tenías sexo. ¿No sabes de dónde vienen los niños o piensas que vienen de París? Todo eso son tonteras, justificaciones para tontos. Todo ser vivo que existe ha sido deseado por la vida. Luego, la paja mental de tu mamá o de tu papá, o lo que sea sus conflictos, que eso es la punta del iceberg, que eso es lo que te explican o lo que te han hecho demostrar a ti, eso no tiene ninguna importancia. Porque hay todo un árbol detrás. No somos un ser único. No existimos porque papá y mamá querían tenernos, no. Hay toda una fuerza vital de generaciones y generaciones que llega hasta nosotros. No solamente papá y mamá. Porque si fuera así, pocos andaríamos por aquí, Que a veces se tiene hasta 7 hijos, y a veces hasta 14, y hasta 17. He visto árboles genealógicos. Te aseguro que a partir de cierto número de hijos, ya los demás no son deseados. Pero hay una fuerza vital. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Una vez explicado eso, quiero decir, estas vivencias que están ahí se van a grabar en nosotros. La sensación que tiene la mamá en el momento de saber que está embarazada de ti, se graba en ti, esa primera sensación. Y con esa sensación puedes andar el resto de tu vida jodido. ¿No te querían? No, ya te digo yo. Porque si te quieren, te quieres, y si te quieres, no haces migraciones de osteoporosis. Entonces, no, es así. Hay cosas que ya llevo muchos años, y es A más B más C, o sea, lo tengo tan claro. No necesito hacerte escáner cerebral. Tú me dices la enfermedad y ya te digo lo que ha pasado. Así que esta parte la estudiamos mucho, es un momento clave. Y además pasan casualmente ciertas cosas durante el embarazo para transmitir a ese bebé, por ejemplo, que sea un niño fuerte, o que sea una niña artista, o cualquier otra cosa. Pasan casualidades, ¿no? Por ejemplo,
Una madre me dijo, es que a mi hijo le encanta todo lo japonés, estudió japonés, se le dio muy fácil y se ha ido a vivir al Japón. Y allí trabaja, le va muy bien. Y digo, ah, sí, ¿cómo es eso? Dice, sí, porque en otras vidas ya él había sido japonés. Qué bien, porque en otras vidas explica todo, joder, qué maravilla. Y yo le pregunté, ¿te regalaron un libro sobre el Japón cuando estabas embarazada del niño? Se queda así. ¡Hostia, sí! Me regalaron un libro sobre el Japón que me encantó y yo me quedaba absorta con el libro. ¿Y qué serán estas letras? ¿Y qué serán estas letras? Toma, ya le diste el proyecto al niño. El proyecto de sentido es muy, muy potente. Os cuento otra anécdota de estas divertidas del proyecto de sentido. Una amiga mía, que ha estudiado esto mismo y es terapeuta también, hicimos juntos la formación. Su hija mayor, cuando venía al mundo, ella estaba ya en el parto, resulta que el médico no venía, ¿y dónde está el médico? Es que me han dicho que está viendo el Open de Australia. ¿Pero qué dices? ¿Que están en Australia? ¿Me dices? No, que está viendo el Open de Australia. Al final llega el médico, ella en el estrés. Los partos siempre son importantes porque son momentos de mucho estrés. Todo lo que se diga ahí queda grabado. Bueno, pues resultó que esta chica decidió que quería irse a vivir a Australia y casarse en Australia. Entonces se fue a Australia para ver cómo era el país primero. ¡Qué casualidad! Que va allí y en una de esas cosas que hacen las personas, que se llama hacer el amor, se quedó embarazada en Australia. ¿Os dais cuenta? El guiño de la vida. Quedarse embarazada en Australia cuando el médico estaba en el Open de Australia en su nacimiento. Porque para el cerebro de un bebé, estar viendo el Open de Australia o estar en Australia es lo mismo. ¿Entendéis? Es por eso que cuando vosotros habláis por teléfono si tenéis niños pequeños, ¿alguien de aquí tiene niños pequeños? ¿Tú no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué hacen los niños? Te vienen a buscar. Porque los niños están conectados telepáticamente contigo y tu atención está a no sé cuántos kilómetros, no está... Si tú estás por ahí haciendo cosas, tu atención está allí, está en el perímetro de vigilancia. Si tu atención está a kilómetros de distancia, los niños lo captan y por eso todos los niños de todo el planeta, menos en África que no tienen teléfonos, llaman la atención de los padres cuando están hablando por teléfono. O cuando mantienen una conversación, no, que esto estamos hablando de los adultos también. Si su atención se concentra mucho en una cosa así, pueden venir. Porque los niños necesitan que los padres tengan una atención periférica, una atención del entorno, para ellos estar en seguridad. Es algo muy arcaico, de cuando vivíamos en las cuevas y en la naturaleza y todo eso. Eso no ha cambiado. Así que toda esta etapa, súper importante. Ya digo, no solamente puede programar enfermedades, sino pasiones, gustos, destinos de vida. Y como digo, hay cosas casuales que vienen del árbol familiar que pasan durante el embarazo. Aquí es una herramienta fabulosa, la descubrió un señor que se llama Marc Frechet, descubrió esta herramienta, descubrió que lo que se grababa en el embarazo nos marcaba toda la vida. ¿Por qué? Porque le pasó a él. Él tiene una historia muy curiosa, que hoy ya no me da tiempo de contar, pero que en los cursos la tenéis por escrita, de cómo él descubrió esta técnica. Era un psicólogo francés que, para resumir, lo fabricaron para sacar a su madre de la cárcel. En la Segunda Guerra Mundial, su madre va a ir a la cárcel porque la acusan de colaboración con los alemanes, su novio dice, vamos a fabricarte un bebé, el juez se va a apiadar y no te va a meter en la cárcel. Pero sí, le metieron en la cárcel, estuvo allí 18 meses, los 9 meses del embarazo y los 9 meses de edad del niño, y salió. Entonces él, curiosamente, luego se hizo terapeuta y liberaba a las mujeres, porque su proyecto de sentido es liberar a la mujer. Bueno, como podéis ver, somos hijos de nuestros padres. Así que preguntamos todo lo que sea, lo que sepas de papá, de mamá. Ese es el primer transgeneracional. Y evidentemente tu papá y tu mamá también tienen su papá y su mamá y sus hermanos. Ya lo veis el niño, ¿eh? Entonces esto marca muchísimo y lo bueno es que es una camiseta. Es decir, se puede desprogramar, se puede cambiar.
Y bueno, aquí tenéis un pequeño esquema de un árbol genealógico para que veáis que trabajamos, por ejemplo, como en este caso con 4 generaciones, porque desde la biología, desde nuestro sistema humano, nosotros podemos convivir 4 generaciones. ¿Alguien de aquí ha conocido a los bisabuelos? ¿No? ¿Tú? ¿Alguno? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nada más que falta un bisabuelo y hay una pata coja. ¿Por qué? Porque si os fijáis, cada 20 años habiendo reproducción, cuando tú naces, tu bisabuelo debería tener 60 años. En sí, tuve una persona en los cursos que ella tenía 42, su hija 21, su madre 63 y la bisabuela 84. Fijaros, la multiplicación de 21 exacta. Todos estaban diciendo, a ver si ahora la niña se va a quedar embarazada y voy a ser tatarabuela, decía la de 84. Entonces, fijaros cómo pueden convivir mucho tiempo, desde que esa niña tenía 0 años hasta, porque todavía sí, ha convivido con esas 4 generaciones. Eso sería lo habitual. Estamos programados para eso. Fijaros cómo cambia un clan, ¿eh? ¿Y quién manda cuando hay tantas generaciones juntas? Yo creo que por eso se muere la gente. Claro, es un conflicto, son conflictos con el mando, con el territorio, con el poder, dentro del clan familiar. Entonces, muchos ni siquiera han conocido a los abuelos, o no saben ni lo que les ha pasado en la vida. Ya, yo hoy en día, digamos, alucino con eso, pero yo tampoco lo sabía cuando empecé con esto. Entonces, conocer lo que han vivido es muy interesante. A veces vamos a descubrir que algún abuelo nuestro o algún bisabuelo no era muy buena persona. Puede ser, le pondremos una etiqueta, lo marcaremos ahí, cuidado con este. Pero sí, el árbol familiar, trabajamos con 4 generaciones porque a nivel biológico estamos programados para convivir 4 generaciones, en clan. Y todo lo que pasa aquí está influenciando. Y cuando tus papás te van a tener, esa concepción, que ya hemos hablado del proyecto de sentido, está influenciada por lo que ellos han vivido con sus padres y sus abuelos, con lo cual sus abuelos son tus bisabuelos. Por eso muchas veces se pasa una memoria de un abuelo paterno a un niño, o de una abuela a una niña, así directo, y la niña es como la abuela, o de un bisabuelo, así directo, o de una tía bisabuela. ¿Qué quiere decir? Que luego con las fechas se averigua, no, porque tengo la misma fecha. Las fechas no quieren decir eso. Las fechas hablan de relaciones especiales, las repeticiones de fechas, porque se ven muchas repeticiones de fechas. Pero eso de que soy el doble de tal persona, eso no existe, tal como se dice en otros lugares. Más bien nos habla de una relación especial y hay que ver qué vínculo hay ahí y qué es lo que se ha transmitido. Entonces, lo que es mejor es escuchar las historias, escuchar qué ha pasado en el árbol y ver si tú estás repitiendo cosas de los antepasados o estás reparando esas cosas, es decir, estás intentando arreglar un problema que a lo mejor nunca pudo arreglar tu abuelo. Para entender esto podemos observarlo en las migraciones, no es broma, migraciones de la naturaleza. ¿Alguien conoce las mariposas monarca? Que van de México a Canadá, de Estados Unidos, nadie lo ha visto. Ese es otro documental que os recomiendo ver, Mariposas monarca, buscar en YouTube. Estas mariposas maravillosas viven en el bosque de México, del norte de México, creo que es, todas apelotonadas en los árboles, haciendo racimos enormes de mariposas. Pasan allí el invierno. En México no es que haya mucho invierno, pero digamos el invierno de Canadá lo pasan allí. Y cuando llega la primavera van a salir. Hay un revuelo sexual allí. Y van a salir, van a procrear y van a salir para ir hacia México, de México, perdón, hasta Canadá, haciendo un vuelo de 4.000 o 5.000 kilómetros. Pero no llegan en una generación, tardan 3 generaciones en llegar. Emprende el camino una generación, cuando llegan a Ohio, dicen, bueno, nos podríamos quedar aquí, que aquí sirven buenos McDonald's. No, se reproducen, mueren, y la siguiente generación continúa el camino, sabiendo que no va a llegar. Se reproduce, muere, y no se queda en Ontario, sino que siguen hasta Canadá, y la tercera es la que llega a Canadá. También se reproduce y muere, y esa 4ª generación que nace es una supergeneración más grande, con 4 alas, y va a comer algodoncillo, una planta típica de allí, se va a hacer muy fuerte, muy grande, y cuando llegue el otoño,
va a regresar a México y sabe regresar al mismo árbol que sus bisabuelos. ¿A que la historia no la conocíais? Es alucinante. Si lo puede hacer eso las mariposas, ¿qué no podremos hacer nosotros? ¿Qué historias no podemos repetir? Y se ven los movimientos también migratorios o de subida de nivel social en las familias, como a veces de un bisabuelo que empieza de una manera y se va subiendo de nivel social generación a generación. Hay cosas que cuestan más de una generación cambiar, como en las mariposas. Así que los animales nos dan muchas lecciones de vida y es muy interesante estudiarlos. A mí me encanta estudiarlos para luego poderlo entender en los humanos, cómo funcionamos nosotros. Porque nos vamos demasiado hacia lo psicológico, hacia lo mental, pero los traumas no se graban en esa zona psicológica mental, se graban en una zona del cerebro que es una estructura límbica, una estructura de supervivencia, instintiva. Si tú quieres a alguien o no le quieres, es instinto, no lo piensas. ¿Sí? ¿Me entendéis? Si te echan del trabajo y te quedas sin dinero y no sabes qué vas a hacer, no es algo que se resuelve así. Sientes una traición y lo sientes aquí dentro. Es instintivo, es supervivencia. Luego, ¿qué hacemos? Lo elaboramos y lo convertimos en un conflicto psicológico. Pero ese conflicto psicológico, resolviéndolo, no te curas, tienes que ir al instintivo. ¿Sí? Ya me vais empezando a entender, ¿no? Un poquito. Y eso también lo han vivido nuestros antepasados. Así que ahora veremos algunos ejemplos. Pues creo que ya está. Hasta ahora con la conferencia. Yo tengo por aquí ejemplos preparados, pero normalmente no los explico, porque prefiero explicar los que me vienen a la mente, que seguro que sirven para las personas que hay aquí. Y bueno, deciros que el 25 de octubre empiezo un curso, estas fechas. Los módulos son, si no luego en el taller os puedo explicar más, pero los módulos son 3 días intensivos, viernes, sábado y domingo. Primer módulo estudiaremos el cerebro, cómo funciona, la línea de vida y cómo el cerebro programa las cosas desde la infancia. El segundo módulo estudiaremos el proyecto de sentido, que os he hablado bastante, y el tercer y cuarto módulo estudiamos siempre todo eso en conjunto con el sistema familiar, que es muy, muy complejo y necesitamos muchos días para entenderlo bien. Lo hacemos de manera intensiva y también se hace en un lugar donde te puedes quedar a dormir, que hay alojamiento, en una casa rural, en un buen entorno, para poderte concentrar, y en 3 días el cerebro hace cambios, aprende cosas, porque estás en un tema, y no te molesta a nadie, estás ahí, dale que te pego. Y al final se producen cambios. Es una vez cada 2 meses, viernes, sábado y domingo, empieza a las 10 de la mañana del viernes, termina a las 6 de la tarde del domingo. Después de años dando formaciones, he hecho de todo. He hecho, por ejemplo, solamente jueves por la tarde. Cada jueves, un jueves por la tarde. Era un desastre. Porque cada vez que nos veíamos, todo el grupo quería contar lo que les había pasado. Entre que lo contaban, ya se nos había hecho Empezábamos pues a las 4, ¿no?, de la tarde y terminábamos a las 9. Pues claro, ya se nos habían hecho las 6 de la tarde, luego no tenía tiempo de explicar la teoría, hacer el ejercicio, total. Digo, no hago más cursos así, semanales. Entonces, he hecho cursos de 5 días seguidos también, demasiado largos, algunos. Algunos técnicos no pasa problema, pero los temas que afectan a la parte emocional eran demasiado pesados. He hecho cursos de solamente 1 día y medio. He hecho de todo. Y al final, después de años formando a personas y estudiando cómo funciona el cerebro, el mejor plan son 3 días. Por como el hipocampo, que es el que trabaja con la memoria, cómo funciona. Así que este es el curso que he diseñado después de años para que la persona pueda cambiar su vida. O sea, esto es como un botiquín que te llevas para entender cómo funcionan las enfermedades y las relaciones humanas. Hay muchas personas que han cambiado su vida viniendo a este curso y no solamente es para curarse de algo. Es decir, te cambia la manera de ver el mundo, la manera de entenderlo. En sí, ya la conferencia os puede cambiar eso, depende de si sois de código abierto o de código cerrado en vuestro cerebro, pero os puede cambiar.